Bueno, en este tema vamos a hacer una introducción a las transformaciones de fase. Vamos a hacernos una serie de preguntas, como qué es una transformación de fase, por qué nos interesa estudiar las transformaciones de fase, qué o cuáles son las condiciones de equilibrio y nos preguntaremos también si son universales. Este pequeño vídeo vamos a intentar responder a estas cuatro preguntas, no en orden, pero bueno, sí en un orden que al menos a mí me resultaba más lógico. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué nos interesa estudiar las transformaciones de fase? Bueno, pensemos, por ejemplo, que estamos diseñando un dispositivo electromecánico, que tiene que funcionar a temperaturas que pueden llegar hasta los 200 grados. Tenemos que soldar una serie de piezas de cobre y la soldadura se hace con una aleación que tiene un 50%, es una aleación de plomo estaño, más o menos 60-40, es una aleación típica. Las temperaturas de fusión del plomo y del estaño son 327 y 232 grados respectivamente. Así que uno dice, bueno, pues en principio si yo estoy mezclando un 60% de plomo, un 40% de estaño, vamos a asumir una relación lineal y podemos hacer un promedio pesado o un promedio en el que tengamos en cuenta las proporciones de cada uno de estos elementos para obtener una estimación de la energía de fusión de nuestra aleación. Pues si hacemos eso, la energía de fusión de nuestra aleación estaría en torno a los 275 grados. Perfecto. Hacemos nuestro dispositivo, soldamos, ponemos el dispositivo a funcionar y, oh sorpresa, resulta que de repente vemos que la soldadura se deshace. Empieza a derretirse y el dispositivo se estropea. Bueno, pues efectivamente la razón la vemos aquí. Las cosas no son tan simples como hacer esa relación lineal que estábamos diciendo, sino que cuando tenemos un sistema del estilo del plomo estaño en el que aparecen fases muy diferentes en función de la temperatura, pues podemos tener diferentes problemas. En el caso particular de la aleación que nos ocupa a nosotros, la plomo 60 estaño 40, vemos que esta aleación cae por aquí y que efectivamente esta línea, que como luego veremos marca el momento en el que empieza a producirse la transición de líquido a sólido, o de sólido a líquido, si estamos calentando, pues resulta que aparece efectivamente por debajo de los 200 grados. Es decir, que es verdad que a 200 grados ya tendríamos nuestra soldadura bastante fundida, por lo tanto no funcionaría. Bueno, ya sabemos por qué nos interesa. Otra pregunta que nos hacemos, bueno, al menos hemos visto un ejemplo de por qué pueden interesarnos. Otra pregunta que nos hacíamos es, bueno, vale, pero esto de las transformaciones de fase es algo que se puede ver en todos los sistemas o es una cosa particular de las aleaciones metálicas, por ejemplo, como la que nos acabamos de ver. Pues efectivamente son universales. Hay transformaciones de fase o puede haber transformaciones de fase en todos los sistemas. Y como ilustración, yo os traigo aquí tres sistemas tan diferentes como son la leche, en particular para obtener leche en polvo, un punto cuántico o el agua. En el caso de la leche, este es el diagrama de fases de la leche. En particular es muy importante si lo que queremos es pasar de leche a tener una leche en polvo con ciertas características, dependiendo de la ruta que sigamos, de a qué temperatura nos estemos moviendo, en qué concentraciones o en qué presiones nos estemos manejando, vamos a tener una leche en polvo con una composición u otra. Por ejemplo, en este caso, la lactosa de la leche puede sufrir al menos dos transformaciones de fase. Una de ellas es la nucleación, la formación de unos cristales que se conocen como fase beta anhidro, que es una fase vítrea, es decir, amorfa, y con unas características así como blanducha, gomosa. La otra transformación que puede experimentar es una nucleación de cristales de lactosa, pero esta vez en fase alfa. Es una fase hidratada y tiene además una concentración en leche muchísimo más alta. Es decir, que dependiendo de por dónde nos estuviéramos moviendo, dependiendo de si estamos en esta zona de aquí del diagrama o estamos en esta zona del diagrama, vamos a tener una leche con unas características, una leche en polvo con unas características completamente distintas. Otro ejemplo que os ponía es el de un punto cuántico. Cuando estamos haciendo un depósito epitaxial, es decir, cuando estamos creciendo películas delgadas sobre un sustrato, normalmente lo que hacemos es tenemos un sustrato y empezamos a depositar capas muy finitas, muy lentas, para tener una buena estructura cristalina del material que queremos depositar.
Básicamente hay tres formas en las que se realizan, sobre todo tres modos de crecimiento para estas películas delgadas que tenéis ilustrados en este esquema de aquí. Tenemos un primer modo, que es el modo de Former-Weber. En este caso lo que ocurre es que encima del sustrato se va depositando el material en forma de islas. Finalmente las islas acabarán coalesciendo, pero inicialmente se trabaja con forma de islas. Tenemos otra posibilidad que es el modo de Stransky-Karstanov, en el que primero se forma una capa y luego sobre esa capa van creciendo islas, que de nuevo volverán a coalescer, pero primero tenemos una capa inicial y tenemos un método intermedio, un método que es el que se conoce como método de capa a capa o método de Frank van der Merwe, en el que directamente las capas van creciendo capa a capa, capa a capa, y es verdad que esas capas que van creciendo con espesores más o menos homogéneos, pues van también coalesciendo, pero no es una formación de islas, porque las capas van creciendo con espesores más o menos homogéneos antes de coalescer. Bueno, pues si analizamos en función del recubrimiento, es decir, en función de cuánto depósito hemos hecho sobre el sustrato, vemos que en un determinado sistema, como es este que mostramos aquí, pues podemos tener transiciones a una forma de van der Merwe o un Stransky-Karstanov, o podemos irnos también a un Former-Weber, es decir, podríamos tener todas las formas de crecimiento y va a depender del recubrimiento. En este caso, aquí tenemos un menor valor de recubrimiento, o sea, estamos presentando en este caso energía superficial frente al grado de recubrimiento del sustrato. ¿no? De tal manera que vemos cómo efectivamente según aumentamos el recubrimiento podríamos estar cambiando de modo de crecimiento y eso puede ser muy importante a la hora de determinar las propiedades de esa muestra que estamos creciendo para fabricar un dispositivo o para cualquier otra cosa. Un ejemplo curioso por lo conocido que es y lo desconocido a la vez que es el del hielo. Este es el diagrama de fases del agua, aquí tenéis el vapor, aquí tenéis el líquido y todo lo demás son fases sólidas del hielo. Hay hasta 15 fases conocidas de agua sólida, hasta 15 fases cristalinas conocidas de hielo. Se enumeran como de hielo 1 a hielo 15 y tienen propiedades muy diferentes y la gracia es que se han crecido el nucleado a diferentes temperaturas o a diferentes presiones. Y todas ellas tienen diferentes estructuras, como veis aquí, diferentes estructuras cristalinas. Estas son las estructuras cristalinas que presentan cada una de estas fases. Aquí estamos representando temperatura y aquí estamos representando presión. Voy a darle la vuelta para representar algo que se parezca más a lo anterior, porque ahora ya sí que tenemos en este eje la presión y en este eje la temperatura, que es lo que normalmente nosotros representamos. O sea, son equivalentes, simplemente he girado la figura 90 grados. Bueno, pues ya sabemos que efectivamente son universales, o deben serlo, porque hasta ahora hemos visto 4 sistemas que son completamente distintos. Hemos visto una aleación metálica, hemos visto el agua, hemos visto la leche para cómo se comporta hasta llegar a la leche en polvo, es decir, la leche es una suspensión al final, y hemos visto un diagrama de un sistema, de una película delgada, un sistema bidimensional. Bueno, ahora podemos decir, bueno, vale, muy bien, llevamos un rato hablando de las transformaciones de fase, pero todavía no sabemos lo que es una transformación de fase. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora, ver lo que es una transformación de fase. Tenemos que definir tres conceptos básicos, que son el de fase, la transformación de fase como tal, y la microestructura. Hablamos de fase cuando tenemos una porción homogénea, física y químicamente, de un determinado material. Tiene que ser, eso es importante, homogénea, tanto física como químicamente. Es decir, si yo tengo un líquido y un gas, físicamente no son homogéneos por mucho que tengan la misma composición. Si tengo un trozo de cobre y un trozo de níquel, físicamente son iguales porque están en estado sólido, pero químicamente son distintos. Por tanto, van a ser dos fases distintas. Lo puedo distinguir. Se caracterizan normalmente las fases por variables termodinámicas que nos permiten especificar unívocamente el estado del sistema y los parámetros del sistema, termodinámicos del sistema, nos van a permitir, o lo vamos a poder construir a partir de los parámetros de los constituyentes. Tenemos que aprender a hacerlo, pero lo vamos a poder hacer. Hablamos de una transformación de fase cuando el material cambia de un estado a otro, es decir, cuando el material cambia de una fase a otra. Es una perogrullada, pero es así.
Y finalmente hablamos de la microestructura, o cuando nos referimos a microestructura, cuando lo que estamos considerando es cuántas fases hay simultáneamente, en qué proporción se encuentra, cuáles son sus composiciones, cómo están distribuidas dentro del sistema. ¿De qué va a depender la microestructura? Pues va a depender del número de componentes que tengamos, va a depender de la concentración de cada uno de esos componentes y va a depender, y mucho, de la historia térmica del sistema. En este caso, por ejemplo, os estoy mostrando el caso del agua y el hielo, o de la sal y el agua. Bueno, pues vemos cómo se produce una precipitación o se produce una fusión del hielo, etc. Vale, ya tenemos las transformaciones de fase. ¿Cómo se producen? Siempre cuando empezamos a hablar de termodinámica, siempre que aparece la termodinámica de alguna manera, lo que buscamos son las condiciones de equilibrio termodinámico, porque si no, no sabemos hacer nada. Bueno, pues vamos a buscar cuáles son esas condiciones de equilibrio termodinámico. El concepto de equilibrio lo conocéis, es esencial en todos los procesos físicos. Macroscópicamente, si pensamos macroscópicamente en sistemas grandes, el equilibrio se traduce en que las características del sistema no varían en el tiempo, y en particular no varían en el tiempo en lo que se refiere a su microestructura. Es decir, siempre va a tener las mismas fases, si estamos en equilibrio, van a tener las mismas fases, esas fases van a tener la misma composición, etc. ¿Cómo representamos esa distribución de fases? ¿Cómo representamos ese dónde estamos para saber qué fases tenemos? O esa relación entre la composición y la temperatura, entre la proporción de fases y la temperatura, entre la presión y la temperatura. Bueno, pues como hemos mostrado en dos ejemplos anteriores, lo hacemos con un diagrama de fases. Los diagramas de fases siempre son diagramas de equilibrio. Es decir, en un diagrama de fases solo vamos a ver fases que sean fases estables. En muchos sistemas que tienen fases que son metaestables, y esos en principio no van a aparecer en un diagrama de fases estándar. Bueno, ¿qué información podemos tener de un diagrama de fases? Pues vamos a poder saber qué fases tenemos presentes en el material. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver que a esta temperatura tenemos solamente una solución líquida a todas las temperaturas, pero por ejemplo, si nos venimos a esta composición, pues entonces, a principio, una temperatura baja, tenemos más de una fase, vamos subiendo la temperatura, cuando pasemos un determinado punto de temperatura, ya vamos a tener de nuevo solamente una fase. Vamos a poder saber la proporción y la composición de cada fase. Vamos a saber a qué temperatura se produce la transición. Y vamos a poder conocer la solubilidad del sistema. En este caso, ese límite de la solubilidad nos lo marca este material. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, quiere decir que yo me fijo a esta temperatura, 40 grados, y voy aumentando la cantidad de azúcar en mi disolución. Pues inicialmente lo que voy a tener es una solución líquida, un jarabe, es agua con azúcar. Pues tengo agua con azúcar, agua con azúcar, agua con azúcar. Llega un momento en que he echado tanto azúcar que ya ese agua no puede acomodar, no puede disolver más azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que empieza a precipitar azúcar. ¿Y aquí qué tengo? Pues sigo teniendo una solución de agua con azúcar en una composición que es el límite de solubilidad, y el resto del azúcar, todo el azúcar que me sobra, se va a depositar en forma de azúcar sólido. Y esto es lo que me va a marcar el límite de transición. Claro, si yo estoy a una temperatura muy baja, pues el límite de solubilidad está más bajo. Si yo estoy a una temperatura muy alta, el límite de solubilidad está más alto. Y por lo tanto, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer si me quiero tomar un café calentito? Un café con hielo bien dulce. Pues lo que tengo que hacer es echar el azúcar al café antes de que se enfríe. Ponemos azúcar al café y después ponemos el hielo. Porque así la solubilidad mejora, se disuelve, ya está dulce y podemos tomarnos el café. Si no, es mucho más difícil de disolver. Hablábamos antes de parámetros termodinámicos y de potenciales termodinámicos. Bueno, pues recuperamos, porque esto ya lo habéis estudiado, recuperamos algunos de esos parámetros termodinámicos más importantes, como pueden ser la capacidad calorífica. Aquí estoy representando simplemente la capacidad calorífica, la entalpía y la entropía, que ya lo conocéis, pero en general, cuando estamos trabajando en transformaciones de fase, nos interesa más, básicamente porque es más cómodo para trabajar con él, trabajar con la energía libre. La energía libre
presenta aquí, sabéis que tendríamos aquí representamos la energía libre y aquí representamos la entalpía y por lo tanto esto representa la entropía T por S, ¿no? G es igual a H menos T, pues la energía libre es la entalpía menos la entropía multiplicada por la temperatura. Como sabéis, la pendiente de esta curva de aquí, que es la entalpía, es el calor específico a presión constante. Como sabéis, la pendiente de esta curva de aquí, que es la función de Gibbs, es menos la entropía. ¿Qué sucede en una transición de fase? Pues en una transición de fase lo que va a ocurrir es que yo voy a tener, para cada una de las fases, tendré la curva de entalpía, en rojas he puesto las líquidas y verdes las correspondientes a un sólido, por poner un ejemplo, tendré las entalpías correspondientes a las dos fases y las energías libres correspondientes a las dos fases. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en determinado momento, que es la temperatura de transición, aquí ocurre una cosa, y es que estas dos curvas se cruzan. Es decir, en este momento, justo en este momento, las dos fases tienen la misma energía libre. Justo en este momento, aquí se produce un salto, el calor latente. Justo aquí se produce una transformación. ¿Por qué? Porque como la condición de equilibrio es que G sea mínimo, en este trozo, hasta aquí, es mínimo, aquí estamos aumentando la temperatura, en este trozo, en esta zona de aquí, ¿quién tiene una energía libre mínima? La fase sólida, es la fase estable. Pero a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que quien tiene la energía libre mínima es la fase líquida y por tanto tiene que ser la fase estable. Es decir, que este punto me va a definir el punto en el que se produce la transformación de fase. Y obviamente en este tipo de transformaciones de fase, es una transformación sólido-líquido facilita, lo que ocurre es que aquí se produce un salto, que es lo que todos conocéis como el calor latente de fusión o en este caso el calor latente de cambio de fase en general. Bueno, pues ya tenemos contestado casi todo. Ya sabemos que es una transformación de fase, ya sabemos por qué nos interesa, sabemos las condiciones de equilibrio y sabemos que son universales. Sabemos, aquí en este caso, sabemos que a temperatura inferior a la de la transición tenemos una de las fases estables, la temperatura superior es la otra fase, la que es estable. Aquí hemos llamado fase 1 y fase 2. Y justo en el punto de transición, justo aquí, las dos fases son estables. ¿Vale? Claro, aumentamos. Aquí justo las dos fases son estables, ¿vale? Pero estamos diciendo que lo que hace que se produzca la transformación de fase es que la energía libre disminuya. Por eso nos vamos a esta fase, en este caso la roja, que es la que a partir de aquí va a tener una energía libre menor. Vale. Pero ¿qué ocurre? Eso está muy bien cuando yo estoy fuera del punto de equilibrio. Pero si estoy en el punto de equilibrio, las dos fases tienen exactamente la misma energía libre. Es decir, el sistema no va a ganar absolutamente nada experimentando la transición de fase. Delta de G es igual a 0. La pregunta evidente es, ¿y se produce el cambio? Bueno, pues la respuesta evidente, porque si no, no estaríamos aquí, es que obviamente sí que lo hace, pero lo va a hacer en el siguiente capítulo. ¿Vale?